vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. A vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos.
Daiichi Sankyo, paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. A vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo, paixão pela inovação, compromisso com os pacientes.
vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. Boa noite a todos, a mais Global. Un nuevo encuentro, yo, Giselle y Octavio, aquí recibiendo un amigo, doctor Víctor Méndez Pereira, brasilero, un gran orgullo para todos nosotros, uno de los grandes pioneros en neurointervenciones y que actualmente está en el Hospital St. Michael's en Canadá, ¿cierto, Víctor? Y bueno, Víctor ya ha estado en varios lugares del mundo implantando servicios de neurointervención, tiene una gran experiencia, es un gran nombre en todo el mundo y nos ha dado el gusto de estar aquí con nosotros hoy para hablar en un tema muy importante que es la evaluación de la neuroimagen en el ACV agudo por tomografía, angiotomografía. Bienvenido, Víctor, es un gusto inmenso tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sheila, Giselle, Octavio, es un gusto estar con ustedes. Es también un gusto poder enseñarles y compartir con ustedes en portugués hoy. Vamos a hablar entonces hoy de tomografía, angiotomografía, en el abordaje de los ACVs. Puse aquí una foto mía, aquí así saben quién está enseñándolos y también de mis colegas en el hospital. Trabajamos en St. Michael, que es afiliada a la Universidad de Toronto. Y antes de hablar de la imagen, yo creo que siempre es bueno compartir un poco cómo es tu sistema de ACV. Entonces, este es nuestro hospital, tiene un puente para el Instituto de Investigación. Son dos institutos que tienen esta idea de translación. Es un hospital que estoy muy contento de trabajar allí. Canadá es un país muy amplio como Brasil y varios otros países de Latinoamérica y tenemos los desafíos de trabajar con estas distancias. Entonces nosotros vivimos en Toronto, trabajamos en Ontario, que es una de las provincias. Toronto queda en esta área más poblada, la parte de abajo, y después todo el estado, que hasta hoy hay lugares en que todavía no tenemos acceso a
tratamiento de ABCs. La ciudad de Toronto está dividida en 3 grandes regiones, hay 3 hospitales que cuidan estas zonas, y al norte de estas provincias hay un sistema de tele-ACV que hace un screening de estos pacientes para encaminarlos. Este telestroke realmente ha ampliado el acceso a la atención a la ACV. Tenemos un sistema de imagen exclusivo que se llama Critical y todos tienen acceso desde el teléfono a las imágenes del paciente. Cuando el colega de telestroke ya ha evaluado al paciente y cree que es un candidato a una trombectomía o es un paciente que necesita de una unidad de ACV después de la trombólisis, contacta el centro y nosotros accedemos a las imágenes y hay un servicio en que ya se hace la transferencia inmediata de este paciente. Esta es la distribución ahora del acceso a la trombólisis. Trombectomía solo hay 8 centros que hacen la trombectomía mecánica, entonces el acceso no es este que está aquí, pero por lo menos con la red de telestroke, el acceso a la evaluación y al TPA pudo ser expandido de forma significativa. Entonces, pasando al tema del día, la angiotomografía, la tomografía, cuando pensamos en acceso a la imagen de la ACV, tenemos una lista de opciones, de funciones que queremos que la imagen realice para nosotros. Y la primera, cuando pensamos en un paciente que tiene la ACV, es excluir el sangrado, hemorragia. Esta es la parte más importante probablemente porque aunque no se tengan las otras etapas, angiotomografía o TCO de perfusión, ya se puede decidir si es un ACV hemorrágico o isquémico y como se puede ver, es posible indicar tratamientos con base en la tomografía sin contraste. Después, la detección de isquemia es algo más que queremos de la imagen para saber en qué grado este paciente ya tiene una lesión que es irreversible, detectar oclusión o estenosis, detectar tejidos que están en riesgo y también hacer la previsión del resultado, del desenlace, saber si el paciente en el que vamos a ofrecer un tratamiento o no, cuáles son las chances de que este paciente mejore o se beneficie del tratamiento. Y también un aspecto de follow-up. Estoy haciendo el acceso de esta imagen al paciente después de un tratamiento, sea intervencionista o endovenoso. Antes del 2004, solo preguntábamos si estos pacientes tenían un sangramiento o no. Este era el requisito básico. Los estudios hasta 2014 solo se basaban en la tomografía sin contraste para decidir el diagnóstico o no. A partir de los grandes estudios randomizados, la trombectomía mecánica pasó a ser la primera línea y se empezó a tener una expansión de la indicación de los tratamientos, no solamente la terapia endovenosa para mecánica, pero se terminaron presentando otros temas que se fueron apareciendo y la tomografía sin contraste en realidad pasó a no ser más suficiente. Fue necesario usar otros métodos y por eso la necesidad de la tomografía de perfusión y el debate de esta tomografía de perfusión y angiotomografía en el acceso al ACV agudo. Entonces, si miramos los protocolos hoy de imagen, hay lugares que solo pueden hacer la tomografía sin contraste, ya se puede tener un primer acceso y como vamos a ver, esto se hace de varias maneras. Se tiene también la angiotomografía y la tomografía asociadas. Tenemos un protocolo multimodal en el que se pone en la tomografía de perfusión y hay centros que hacen todo esto con una resonancia. Entonces, estos son los tipos de procedimientos que se ven actualmente. Cuando se analiza estos diferentes protocolos, en realidad tienes dos abordajes. Uno que es buscar la lesión, el core,
o buscar el mismatch, que es la área que está en riesgo. Entonces, la mayor parte de los protocolos hoy intenta buscar el core y se puede ver esto con una tomografía sin contraste, con una angiotomografía, o se puede usar la perfusión para estudiar este core. O si estás interesado en la penumbra, vamos a ver algunos casos en el final, en que se van a ver ahora cuál es la necesidad o no de esto. Se analiza entonces el mismatch, que varios estudios han usado este mismatch o discordancia, pero hoy se usa más la perfusión para definir el core o núcleo en un protocolo multimodal. Entonces son dos protocolos diferentes. Algunas imágenes van a mirar hacia el core y otros van a mirar el mismatch. Y la tomografía es una imagen que usa rayos X, no hace una imagen circular o espiral y produce esta imagen. Este es un ejemplo de nuestro protocolo de ACV multimodal, una tomografía sin contraste, después se hace la perfusión, después se hace la angiotomografía desde el tronco supraóptico y después se hace la serie post-contraste. Y esta es una imagen de la tomografía, estudia la densidad de los tejidos, lo que es muy denso es blanco, lo que es poco denso es negro y lo que es intermediario, bueno, vamos a tener estas escalas de gris. Entonces, lo que es líquido, lo que está cerca del agua, también quedará un gris más oscuro, lo que es cercano a la sangre quedará más blanco como el hueso y el aire, como se ve aquí, el aire queda totalmente negro. Es lo que más negro se ve en la tomografía. Entonces, la primera imagen o la primera función de la tomografía o de cualquier imagen que se tenga cuando se hace la ACV es la identificación de la hemorragia. Y aquí vemos a dos tipos de hemorragia, una hemorragia subaracnoide, un hematoma aquí interparenquimatoso con salida para el ventrículo, salida de masa. Esta es la función de la tomografía y conseguimos ver aquí estas hemorragias en la tomografía, pudiendo identificar estas lesiones que son hiperdensas, como decimos, o sea, una lesión que está más próxima, más cercana del blanco, como el hueso, y la hemorragia se parte de estas lesiones. Entonces, cuanto más antiguo el sangramiento, más cercano del color del líquido cefalorraquídeo, entonces a lo largo de los días esta hemorragia se va a ir haciendo más oscura, va a parecer menos blanca. Entonces esta es la primera función de la tomografía. Después las otras funciones, los objetivos, son de observar lesiones isquémicas tempranas. Y hay diversos factores, la hipodensidad, ya vamos a ver varios casos, la diferenciación entre la sustancia blanca y gris. A veces, quizá este es uno de los aspectos de la tomografía más difíciles de identificar, la pérdida de los intervalos y el efecto de masa en que se ven las estructuras que pueden ser modificadas por una zona que es hipodensa. Un otro factor que se puede ver principalmente con la calidad de las tomografías es la presencia del trombo. Este trombo hiperdenso, cuanto más rico en hemáceas, va a quedar hiperdenso. Entonces, la mayor parte de las tomografías, anteriormente se decía que era alrededor de 30-40%, yo creo que hoy en algún grado siempre podemos ver el trombo y yo diría que está entre 60 y 70% de los casos. Con relación a la hipodensidad, aquí se puede ver el caso, una de las primeras inscripciones de resonancia para lesión isquémica, pero aquí hay una comparación interesante de la tomografía sin contraste, en que se ve aquí el lado derecho comparado con el lado izquierdo, cuáles son las señales de isquemia. Entonces, aquí se puede ver que este lado se ha perdido la diferenciación entre la sustancia blanca y gris. Aquí la sustancia blanca está un poco más oscura que la sustancia blanca del otro lado. Y la tomografía es esto, siempre hay que comparar un lado con el otro para poder tener la percepción más fácil de estas lesiones isquémicas y se puede ver que es posible cambiar
esta ventana aquí, y esto hace con que sea más necesario todavía la comparación con el otro lado, porque no hay siempre esta misma ventana de grises que hay en todos los casos. Se puede ver aquí en la angiotomografía mostrando que es una lesión cerebral de media. Aquí está la arteria carótida media, y aquí la angiotomografía a veces hace esta lesión isquémica temprana, hace con que aparezca más, porque donde aparece el contraste se va a quedar un poco más clara, más densa, y en la región de la ACV va a quedar más oscura. Esa es la correspondencia con la resonancia. Ya es bueno entrenar los ojos para aquellos que no tienen tanta vivencia con la tomografía. Fíjense arriba y abajo y consiguen identificar mejor estas lesiones tempranas en la tomografía sin contraste. Este paciente hizo una tomografía al día siguiente y ya se puede ver aquí más claramente, o sea, con el paso del tiempo, esta región isquémica, que es bastante discreta en las primeras horas, se va haciendo más hipodensa, más oscura, y va adquiriendo más agua porque hay una quiebra de la barrera hematoencefálica, más agua sale en los vasos y entra en el tejido cerebral, y entonces hay una hinchazón cerebral, aunque en inglés todos llaman de swelling, pero en portugués tenemos esta facilidad de hacer la diferencia del edema y de la hinchazón. Y esto es lo que ocurre en realidad en el ACV. Bueno, aquí ya ha borrado el ventrículo, se está desviando. Este es un caso en que o se hace una craniolectomía descompresiva, o porque es el lado izquierdo, un paciente con comorbilidades, ya se declara el caso como un caso paliativo. La diferencia de los cambios isquémicos en la tomografía. Entonces, una tomografía temprana, como la región que está isquémica aquí en la resonancia, y aquí la evolución de esta región isquémica que se va poniendo más oscura, y con el pasado del tiempo, si es una lesión grande, va llenándose de agua y haciendo una hinchazón cerebral. Esta es la curva de hipoatenuación, es decir, cuán oscura va quedando esta zona isquémica a lo largo del tiempo. Este es un estudio experimental, pero da la escala de hipodensidad. Aquí se ve una unidad, que es la unidad que usamos para identificar si está claro o oscuro aquí. Y aquí se ve una arteria cerebral medio ocluida, acá el control, y esta HU va bajando de 49, 48 para 46, para 44, para 43, hasta llegar aquí cerca de 40, que es más o menos lo que vemos aquí en estas dos imágenes. Aquí tenemos más o menos una Hampson Unit de cerca de 50, y aquí seguramente quizás hasta abajo de 30. Entonces, con el paso del tiempo, el cerebro va quedando más hipodenso y es más fácil identificar este ACV. Entonces, si un paciente llega con una lesión ya constituida de ACV, con una lesión que se consigue identificar fácilmente, este paciente ya estará con algunas horas de ACV, y por eso se usa a veces una estimación de, bueno, el paciente ya tiene lesión en la tomografía, entonces quizás esté cerca de 6 horas, pero claro que esto depende de las colaterales, edad del paciente, comorbilidades, pero en general se puede hacer se puede tener esta hipótesis. En realidad, cuando pensamos, mostrando estas imágenes a ustedes, el diagnóstico por tomografía para ACV es más difícil cuando ocurre en las primeras horas, que es cuando la hipodensidad todavía está cercana del cerebro normal, y a veces estas lesiones son más difíciles de identificar. Este es un paciente de 56 años, está hace 6 horas con un ABC y con NISC de 4. El resto de la tomografía está normal, y aquí existe una lesión de ACV. Si ustedes prestan atención, a ver si consiguen identificar si es la del lado izquierdo o del lado derecho. Yo les voy a mostrar ahora la resonancia, en que no pudimos identificar, y en la resonancia se puede ver esta lesión muy discreta. El paciente se recuperó después de algunos días, pero es muy difícil de ver en la tomografía. Entonces, aún quien tiene experiencia, si es una lesión pequeña, cortical, la tomografía sin contraste ofrece
todavía dificultad para el diagnóstico. Cuando se habla de la tomografía como detección del core y como selección de pacientes para tratar el ACV, el estudio ECAS-1 fue el primero que usó las indicaciones de la tomografía para seleccionar pacientes para trombólisis endovenosa. En la época, ellos usaban un criterio de lesión isquémica temprana o no para definir los criterios de inclusión de los pacientes o no, pero la regla de 1/3, que fue una de las reglas utilizadas y que teníamos antes en el Aspect Score, solo fue usada en 1997. Von Kummer de Alemania desarrolló esta regla porque al revisar los casos de ECAS, él tenía dificultad de determinar cuál era el caso que se trataría o no. Entonces se creó la idea de 1/3 del territorio de la cerebral media, que sería el paciente que tendría un buen desenlace, una buena oportunidad de un buen desenlace y que había que indicar como un ACV. Y de ahí viene esta regla del tercio. Y esta regla ha sido usada en varios estudios, ensayos, incluso más recientemente para la detección del core y detección y selección de pacientes para el tratamiento. Si miramos la tomografía sin contraste, sin la regla de 1/3, tiene una sensibilidad de 66% para detectar el ABC hasta 6 horas, una especificidad de 87%, más el diagnóstico hecho por varias personas es muy variable. Entonces, aún los que tienen experiencia quizás van a tener diferencias con el diagnóstico en una zona del cerebro de ACV en las primeras 6 horas. Entonces, este número aquí es un número de agreement, de acuerdos, de confirmación. Alguien lee y dice que hay una ACV en esta o esta zona, alguien lee y tiene que confirmar. Y esta escala de confirmación en realidad se aproxima a 100 cuando los dos están de acuerdo, y cuando tienen divergencia, esta escala queda cerca de 0. Y muchos estudios pusieron de casi 0 de ninguna correlación con correlación. Entonces, eso hace con que la tomografía sin contraste tuviera una validez muy cuestionable por muchos años en la selección de pacientes por esta variabilidad en la lectura de la tomografía. Entonces, con esta sensibilidad de 12 a 90% y especificidad de 40 a 60%, se genera la necesidad de tener una nueva escala, que era una escala más precisa, más exacta para la selección de estos pacientes, que fue la escala del Aspect Score. Antes de pasar para él, este es un estudio que fue realizado hace algunos años, mostrando la correlación entre los lectores y la variabilidad de la identificación de estos cambios isquémicos tempranos en la tomografía en varias regiones. Y la mayor parte de ellas no tuvo una buena correlación entre los lectores. Y a partir de entonces fue una de las confirmaciones de que si se deja la lectura de la tomografía sin un criterio exacto, no se tendrá un criterio consistente para incluir a los pacientes en los estudios. Me gusta usar esta frase de que si no puedes medirlo, no consigues mejorarlo, porque fue entonces que el Aspects apareció. Fue una idea que los colegas de la Universidad de Calgary tuvieron de basarse en las diferentes zonas del cerebro, son 10 zonas, y en el territorio de la cerebral media, y cada zona afectada se pierde un punto. El Aspect 10 es un paciente normal, 0 es el que está totalmente infartado, y entre ellos la diferencia entre varios core. Pusieron un pequeño core de 8 a 7, moderado de 6 a 7, y un gran core de 0 a 5, y entonces
vino este Aspect Score para tratar de traer más objetividad en el análisis de la tomografía sin contraste. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí arriba tenemos las zonas del Aspect Score, están los ganglios de la base y los territorios más distales de la cerebral media. Aquí está un ejemplo de la gente de Calgary, una lesión ya constituida sin indicación de tratamiento, pero solo para ilustrar. Esta tomografía tiene una lesión ya isquémica, ya no es temprana, sino bien constituida, mostrando por la hipodensidad. Se puede comparar el lado derecho y el izquierdo y se puede ver aquí que hay un lado más oscuro. Entonces, este es una CB M6, M5, M4, 3 puntos a menos, 4, 5, 6, 7, 8. Hay dos zonas que no están afectadas. Y aquí es un aspect de 2. Entonces, de esta manera se lee el aspect y se calcula la puntuación. Este es un estudio que fue publicado recientemente por el grupo de Lausanne, que hizo una correlación del aspect score y el volumen con la tomografía computarizada de perfusión, y ellos mostraron que el valor del aspect score se correlaciona con el volumen del ACV. Y este fue un tema que se presentó hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la real correlación de un aspect de 7, 8, 6 con el volumen que estaba estimado? Y aquí se puede ver que es un volumen relativo y hay una disminución del volumen en la medida en que hay un aumento de la puntuación aspects. Y lo que es interesante en este estudio es que aún para los pacientes que llegan después de esta ventana de 24 horas, esta correlación sigue presente. Entonces, estos pacientes, que seguramente va a depender de varios factores, pero ellos también se benefician de una evaluación del aspects. Este es un estudio que mostró cómo puede calcularse este aspect de forma automática. La Rapid es uno de los softwares que hace este cálculo. Y aquí la correlación entre la evaluación de neuroradiólogos de Alemania con la aplicación que calcula esta puntuación, se puede ver que hay una buena correlación aquí entre el aspect score de uno u de otro. A veces esta correlación, cuando es numérica, a veces es difícil. Siempre hay una variación de 1 o 2 puntos y seguramente si se pone un margen más grande, esta correlación será interesante. Entonces, este aspect score es una forma de evaluar de forma objetiva estas lesiones isquémicas y tiene correlación con el volumen del ACV. Cuando pensamos en la decisión terapéutica, hay varios factores que tenemos que analizar, pero si consideramos la imagen en sí misma, el aspect score ha sido usado en algunos estudios como uno de los criterios de inclusión y de tratamiento. Este fue uno de los primeros estudios que usó el aspect score como criterio de imagen. Hasta entonces se usaba esta imagen de un tercio, pero esto fue un sistema de aspiración, penumbra, muchos años atrás, pero ellos usaron esta puntuación del aspects por primera vez en el estudio y lo que mostraron es que en esta tabla se tiene aquí la puntuación de aspects en la vertical, en la horizontal el tiempo de recanalización y los colores representan el desenlace de los pacientes. Y pueden ver que el verde, que es el buen desenlace, está presente en los pacientes que fueron tratados y independiente de la recanalización, tuvieron un buen desenlace. Y el azul, un desenlace moderado, en rojo los pacientes que murieron, y hay una cierta distribución del desenlace dependiendo de la puntuación aspects. Esta es la correlación de la puntuación aspects con el tiempo de recanalización, mostrando que la puntuación más elevada, independiente del tiempo de recanalización, quiere decir que los pacientes todavía se benefician, y las puntuaciones más bajas, en que hay una lesión ya vista en la tomografía, tienen un desenlace inferior, y si el tiempo, si demora mucho para que sean tratados, este desenlace será peor. Entonces, en resumen, la tomografía sin contraste
fue usada para la evaluación de tratamientos de la ACV, hasta incluso la puntuación Aspects, o hasta entonces, no pudo mostrar que había un uso sistemático y validado y con una buena confianza entre los colegas, pero después la puntuación Aspects trajo más objetividad. Después del estudio de Penumbra, hubieron otros estudios que cuestionaron un poco la validez de esta puntuación Aspects para seleccionar pacientes con exclusividad. Y uno de estos estudios, que voy a mencionar después, es el estudio de González, que en realidad asoció la tomografía sin contraste con la puntuación Aspects con la angiotomografía y vio que mejoró la sensibilidad de la tomografía para seleccionar a los pacientes y observó una diferencia en el desenlace de los pacientes. Si nosotros vemos el IMS-3, que fue un estudio negativo, pero que hizo randomización de 656 pacientes, él no consiguió demostrar significancia en el tratamiento con base solamente en la puntuación Aspects. O sea, si se agarra una imagen, la puntuación Aspects no fue un factor que contribuyó para el desenlace de estos pacientes. Mr. Klein, que no usó el Aspects para la exclusión de los pacientes, incluyó pacientes hasta 6 horas después del inicio de los síntomas y mostró un beneficio de la puntuación Aspects, es decir, mostró que los pacientes con una puntuación baja se beneficiaron menos y los pacientes con una puntuación más alta se beneficiaron más, pero independiente de eso, todos se beneficiaron del tratamiento independiente de la puntuación Aspects, si lo consideramos como algo aislado. El Swift Prime, que fue un estudio aleatorizado que tenía una selección más criteriosa del Aspect Score o de la puntuación Aspects y la tomografía de perfusión como criterio de exclusión, mostró que no hubo diferencia de desenlace en los pacientes con moderado y buen puntuación Aspects, pero él excluyó todos los pacientes con una puntuación abajo de 5. Y el ESCAPE, que también usó la puntuación Aspects como criterio de inclusión y incluyó pacientes hasta 12 horas, mostró que este sistema de puntuación, las puntuaciones moderadas y buenas, no tenían diferencia en la selección de los pacientes. A partir de entonces, muchas personas empezaron a cuestionar esta puntuación Aspects en todos estos valores de 0 a 10 y pasaron a decir que en vez de un número hay una buena puntuación que es más superior a 6 y una mala puntuación abajo de 5, que como Mr. Klein mostró, hay una diferencia de desenlace, pero si se hace una trombectomía mecánica en un paciente que tiene una oclusión de grandes vasos, esta diferencia de más de 6 a 10 no se ve esta diferencia en el resultado de los pacientes. Entonces, a partir de entonces, se empezó a cuestionar esta imagen multimodal y se empezó a evaluar más que esta puntuación Aspects, y fue lo que el grupo de Boston mostró por primera vez, el grupo de González, que publicó una escala que se llama BASIS, que es solo agregar la angiotomografía en el análisis de la CV. Entonces, ellos agregaron al Aspects la presencia y la ubicación del trombo. Este fue un análisis indirecta de una angiotomografía, pero mostró que en realidad se conseguía aumentar la sensibilidad de la tomografía como una previsión del desenlace general, y la tomografía, la angiotomografía asociada a un NIHSS superior a 10 eran bastante predictivos o sea, prevían el desenlace final. Entonces él mostró que el Aspects aislado no conseguía ser un factor de definición de desenlace en los pacientes que fueron tratados para CV. A partir de entonces,
todos se convencieron un poco más y empezaron a usar la tomografía multimodal, que empieza con agregar la angiotomografía. Ella permite observar mejor estas lesiones isquémicas porque hay más diferencias entre un lado y otro de la tomografía, pero también trae algunas ventajas, que es confirmar la oclusión, el nivel de la oclusión, el tamaño del trombo, si hay colaterales o no, que es particularmente importante si no se puede ofrecer un tratamiento en ese momento, si hay que transportar al paciente, entonces las colaterales son muy importantes, y el mecanismo de la lesión, porque se puede detectar una estenosis, lesiones ateromatosas, disecciones. Este es un examen que agrega mucho en la evaluación del ACV. Este es un estudio antiguo del 2007, pero que muestra una de las primeras experiencias de la angiotomografía en la evaluación del ACV, y muestra que agregando esta angiotomografía se aumenta la sensibilidad, por lo menos en este estudio, de 48 a 70% para detectar estas lesiones isquémicas tempranas que la tomografía sin contraste no tenía mucha dificultad de comprobar, aún con la puntuación ASPECT. Entonces, mostró que sí consigue determinar el desenlace después del tratamiento de los pacientes. Entonces, esta es una lesión. Podemos ver aquí la lesión y la resonancia, y se puede ver que se puede determinar las lesiones isquémicas con más precisión, porque hay otro lado aquí, el tejido que no está isquémico, que queda más claro, más hiperdenso. Y la otra ventaja de la angiografía, tomoangiografía, es que en realidad se puede observar las lesiones asociadas. Aquí tenemos el ejemplo de una angiotomografía, está la región cervical y se ve bilateralmente dos placas. Se puede observar el calcio, como es el hueso, es una lesión más clara. Se ve la placa aquí, tiene varias densidades, una placa con mucha grasa, una placa más oscura, una placa con menos grasa es más clara. Las lesiones inflamatorias, si hay una placa mixta con una parte más clara o una parte y una parte más oscura, y se consigue determinar qué se va a hacer después con el paciente como prevención secundaria. Para la intervención, hoy en día, para la lesión que se va a tratar con la intervención, la tomografía permite conocer el acceso al paciente, que hoy es uno de los grandes desafíos que tenemos cuando tratamos a un paciente: acceder a los vasos y saber qué material tenemos para tener estabilidad durante el tratamiento de la ACV. Aquí hay varias imágenes de tomografía mostrando, aquí es una lesión, una tomografía sin contraste, mostrando el trombo, que como yo les mostré, aún no teniendo tan gran calidad, se puede ver aquí. Cuando se coloca el contraste, en realidad se ve el contrario, todos los vasos blancos con el contraste, y se ve el trombo en una región sin contraste. A veces se ve un poco de contraste a lo largo del trombo, lo que es una buena señal, porque quiere decir que el paciente puede ser recanalizado con RTPA. Para nosotros como intervención, este trombo es más fácil, más blando, se consigue pasar un stent retriever y quitarlo sin tener que hacer aspiración. Entonces, esta información de la angiotomografía ayuda mucho en la terapia, y se ha demostrado en varios estudios que esta condición está relacionada con el éxito de recanalización, con RTPA, y también con la retirada de este trombo de forma mecánica. Y aquí un otro caso que muestra una lesión en la M2, aquí la correspondencia de la tomografía sin contraste con la tomografía con contraste. Cuando se habla de la sensibilidad de la tomografía de determinar estas lesiones, se ve aquí que hay en varios centros esto ocurre, pero aquí en Boston el equipo hizo un análisis y mostraron
que es la tomografía sin contraste, este análisis. Aquí se ve la lesión en el vaso en más o menos 53% de los casos. Y si se agrega la tomografía, la determinación de la zona de oclusión aumenta para 95%. Y con una especificidad de casi 100%, y los casos a veces en que no aparece, que son muy distales y con curvas en las arterias, que es más difícil ver con la tomografía, pero seguramente si hiciéramos hoy este estudio, tendríamos muchas otras maneras de hacer un postprocesamiento y poder aumentar más todavía la detección de la oclusión del trombo. Entonces, la angiotomografía aumenta esta detección del trombo de 50% sin contraste para casi 100% en la tomografía con contraste. Mostrando aquí algunos casos, paciente con 78 años que tuvo un inicio de ACV con NIHCS de 15. Aquí la tomografía hiperdensa inicial mostrando aspecto de 9, mostrando que ya tuvo una ACV, una lesión antigua. Es la señal de que este paciente tiene un émbolo, una enfermedad cardíaca que no ha sido tratada o una lesión en la carótida. Aquí la angiotomografía fue muy importante porque mostró, como ustedes están viendo aquí, una lesión en M2. Disculpen que la flecha está un poquito más arriba, la lesión es aquí en la M2. Mostró una lesión aquí en el M1, una visión superior. Aquí, fíjense en el otro lado, la arteria está previa, aquí en el lado izquierdo. La arteria tiene una parada. Este es el diagnóstico de la angiotomografía de una oclusión. Y si usted sube en los cortes, va a ver que más arriba, estos vasos distales del lado ocluido y del lado no ocluido están siendo vistos más o menos al mismo tiempo. Es una manera indirecta de analizar la circulación colateral, que en realidad este contraste vino por el córtex y no por el vaso que está ocluido. Entonces es una manera de analizar si hay una buena situación colateral o no. Son informaciones que la angiotomografía nos da en el análisis. Yo sé que aquí no es de perfusión, pero solo para mostrarles la comparación con la perfusión. Aquí muestra que el paciente tenía un core pequeño y una región de perfusión muy elevada, muy grande. Y aquí el análisis de la angiotomografía en el cuello, mostrando una placa con una parte oscura. Fuimos a tratar al paciente y en la angiografía, probablemente el origen del ABC era esta placa superoclusiva que tuvimos que tratar para poder después tratar el ACV aquí, en la parte intracraneal. Entonces aquí después el paciente mejoró su NIHCS para 3, fue transferido a la rehabilitación y la tomografía de control, mostrando que pudimos preservar el cerebro del paciente y no hay más ninguna lesión hipodensa como observamos anteriormente. Esto es una observación para ustedes. Esta es una lesión antigua, está bien oscura, es una lesión crónica de ACV. Entonces, esta no es la lesión que estamos buscando en esta etapa inmediata, en esta tomografía del primer día. Es una lesión más oscura, pero no tan oscura como esta. Esta es realmente crónica. Este es un paciente de 67 años con NIHCS de 6, un inicio de 36 horas de los síntomas. Pueden ver aquí una lesión crónica, pero hay una lesión subaguda aquí. Pueden ver la diferencia de la escala de gris entre una parte y otra. Y en la angiotomografía observamos que el paciente tiene una lesión en la carótida cervical. Y cuando observamos esta lesión, se puede ver que dentro de la arteria hay una lesión oscura, es decir, acá está la arteria carótida y dentro se ve una lesión oscura. Esto es una lesión que está obstruyendo el flujo del contraste y que en realidad es un trombo. Esta es una estenosis de carótida con un trombo que después de la anticoagulación no conseguimos disolverlo y tuvimos que tratarlo. Entonces
hacemos la inversión del flujo de la carótida para evitar que el trombo migre durante el tratamiento con el stent. Bueno, tenemos ahora una tomografía multimodal y hacemos el análisis de todo al mismo tiempo. En el pasado se hacía la tomografía y después se decidía si se ponía el contraste o no. Entonces, en todos los servicios que yo he trabajado, pasamos a no pensar, es decir, nadie ve si el paciente necesita tener contraste o no. Ya hacemos directamente el protocolo de stroke, porque aún para los pacientes que tienen hemorragia hay que excluir aneurisma o mala formación o otros posibles motivos. Entonces, hoy lo que nosotros hacemos es lo que llamamos de protocolo multimodal, que es usar un protocolo para todos. En mi centro todos hacen tomografía sin contraste, angiotomografía y tomografía de perfusión, y usamos algunas aplicaciones, usamos el RAPID para hacer el procesamiento posterior de todo esto. El RAPID tiene varios subgrupos, excluye hemorragia, tiene la aplicación que calcula los aspects automáticamente, la puntuación, tiene la detección de oclusión que te da una notificación, y como pueden ver en esta imagen, les muestra, a veces es importante cuando estás haciendo un procedimiento o viendo algún otro caso en que no puedes simplemente salir o mirar, es importante tener una aplicación o un algoritmo que muestre la lesión, y no es necesario revisar tan detalladamente las imágenes para poder decidir en ese caso, y bueno, después cuando hay tiempo se analiza esto mejor, pero ya tiene un caso bien alineado y el equipo que se prepara. Y una otra ventaja que tiene la perfusión, no voy a hablar mucho sobre la perfusión hoy, pero aquí no hacemos tampoco la pregunta después de la angiotomografía si vamos a hacer perfusión, la hacemos para todos. Hay algunos centros que prefieren hacerlo de forma progresiva, pero en mi opinión nos hace perder tiempo. Y la ventaja es que está todo en el celular, todo en el móvil. Podemos hacer grupos en cada caso, ver quién está atendiendo para poder discutir el caso, ya se ponen las informaciones clínicas, y cuando revisamos la imagen podemos decir el abordaje que vamos a hacer. Es importante tener esta imagen integrada, y esto facilita mucho el trabajo de toma de decisiones del tratamiento. Estas son imágenes de la detección de trombos. Les quiero mostrar un caso de un paciente de 65 años, NIHS de 22, 7 horas después de la ACV, y aquí la correlación de la angiotomografía con la tomografía. Aquí vemos que el paciente tenía una placa calcificada, la carótida no tiene flujo, después recibe un flujo colateral, y en la angiografía, esto fue lo que encontramos, la placa ocluida. Hicimos el tratamiento de la oclusión para poder tratar el ACV. Aquí la apertura de la carótida, y después conseguimos tratar la lesión cerebral media que estaba aquí encima. Mostrándoles la buena correlación de la angiotomografía con las imágenes de tomografía. Y otro aspecto importante es la importancia de la imagen de la tomografía postoperatoria, postquirúrgica. Hacemos un control de 24 horas y se pueden ver las lesiones hipodensas, las lesiones que eran isquémicas tempranas, que se pudo diagnosticar o no en el primer día. Después del tratamiento o no, en el segundo día se pueden ver estas lesiones de manera más clara. Aquí vemos la ínsula, tiene una ACV. Aquí un poco de sangramiento. No vamos a entrar mucho en detalle, pero también es posible hacer esta diferencia en la tomografía. Y aquí una lesión isquémica irregular y el tejido con un poco de edema, pero como muestra el NIHSS, el paciente estaba bien. Pudimos salvar la mayor parte del territorio de la cerebral media, a pesar de tener un aspecto de 6 o 7 en el postquirúrgico. Y me gustaría traerles otro aspecto de la tomografía que vamos a empezar a escuchar mucho más, principalmente con el Direct Angio Approach,
que está hecha en las salas de angiografía. Hoy podemos hacer tomografías aquí y en muchos lugares se oye hablar de traer el paciente directamente para la angiografía. Hay varias generaciones de angio con tomografía. Esta es una primera generación, pero que todavía está presente en varios hospitales. Con esta generación no es posible conversar, solo puede excluir una hemorragia más grande, pero no estamos todavía en este nivel. Pero hoy en día existen varias máquinas que han usado diferentes técnicas de reconstrucción y se consiguieron corregir muchos artefactos de esta adquisición que es en cono, como le decimos, que es la conversión del equipo de rayos X que usamos para tomografía y que produce imágenes en que podemos ver claramente la sustancia blanca y gris, podemos excluir una hemorragia. Antiguamente no conseguíamos ver mucho la parte de la fosa media y posterior y se puede ver que hoy los tomógrafos ya consiguen reconstruir esto, se pueden ver bien estas lesiones y antiguamente había un artefacto que hacían fajas oscuras y que impedían el análisis de la corteza. Y estas imágenes también están siendo corregidas. Estas son imágenes de nuestro proyecto de investigación, pero muestran cómo han mejorado estas imágenes y creo que a partir del próximo año esta técnica ya será difundida, por lo menos en los grandes constructores de angiotomografía. Conseguimos tener una buena detección de la oclusión, principalmente los pacientes con índices elevados, y también se pueden analizar estos casos de forma postquirúrgica o después de la intervención. Es posible hacer una tomografía si se tiene que tomar alguna decisión de antiagregación temprana o algo así. Y estas imágenes de contraste que después de una intervención o después de una angiotomografía en realidad muestran señales tempranas de ACV y que están relacionados con edema y con el pronóstico de estos pacientes después. Entonces hay varias formas de usarlas y es otra modalidad de tomografía y angiotomografía que serán usados. Hay 2 estudios randomizados que están siendo preparados para evaluar este método y seguramente en el futuro, si el abordaje Direct Angio, que se supone que va a ahorrar hasta 60 minutos de tiempo, va a traer esta nueva perspectiva de la tomografía y como les mostré, la calidad y las cualificaciones de los problemas son las mismas de la tomografía normal. Creo que sería más o menos esto. Voy a abrir para que ustedes puedan hacer comentarios o preguntas y después tengo algunos casos que podemos presentar también. Muchas gracias. Excelente a tua aula, Vitor. Excelente clase, Víctor. Muchísimas gracias. Fue una revisión bien extensa de la literatura. He visto que ustedes han usado bastante un protocolo con varios tonos de perfusión para todos los pacientes. ¿Cómo está el uso de la resonancia en la fase aguda? Me gustaría que comentara si ustedes usan el mismatch difusión en algunos casos y también que pudieras comentar de los problemas de disfunción renal. Si ustedes se preocupan con esto o hacen como Nike, just do it, porque los riñones hacemos diálisis, pero el cerebro es insalvable. Entonces quisiera que pudieras comentar sobre estas opciones de resonancia. Este es el iWatch de Nike. Nosotros no tenemos acceso a resonancia de urgencia con rapidez. Entonces, incluso el ACV basilar, en que usábamos mucho, después de tantas frustraciones esperando, se acaba tratando porque vas a hacer esto cuando es un paciente joven o cuando ya estás queriendo tratarlo.
Entonces no hacemos resonancia en la fase aguda, quizás por el acceso. No tenemos un acceso optimizado para hacer una resonancia rápida. Hacemos tomografía, angiotomografía y tomografía de perfusión con todos que tengan sospecha de ACV, y las lesiones renales las evaluamos después. Por lo menos en términos de acceso a la resonancia, esto es en todo Canadá. Nadie tiene un buen acceso a la resonancia como Francia, Alemania o Suiza para abordaje del ACV. Sí, yo menciono esto porque aquí nos pasa lo mismo, es decir, tenemos CT angio y CT perfusión en el pronto atendimiento, pero hay dos resonancias funcionando ahora, pero están en el hospital de elección. Entonces, en la emergencia no tenemos acceso en la fase aguda. Y también tenemos esta visión de que la mayor parte de los problemas está resuelto con esto. En la mayor parte de los casos, solemos realmente hacer tomo y angiotomografía en la mayor parte de los pacientes y perfusión en la mayoría también. Recientemente tuvimos un caso en la semana pasada en que el paciente llegó, era un ataque cerebral medio, pero mejoró completamente. Y entonces hizo una tomografía sin contraste y decidieron esperar la función renal para ver si haría la tomo o angiotomografía después, porque estaba asintomática, se supone que era un AIT, y en ese periodo empeoró. En realidad tenía una oclusión proximal. Entonces creo que este es un caso ilustrativo en que yo siempre digo, siempre tenemos que buscar aún en el paciente que tiene un AIT un abordaje amplio de vascular lo más rápido posible, porque no es incomún el paciente que llega con una oclusión proximal, y en este caso era de carótida extracraneal, un cuadro hemodinámico principalmente, y cuando se acuesta el paciente, se hidrata, se da oxígeno, mejora el flujo colateral y a veces el paciente mejora de forma dramática, pero en realidad sigue teniendo una oclusión proximal y tiene riesgo de empeorar. Entonces creo que este abordaje tiene mucho sentido de hacer esto en todos los pacientes. Un aspecto que nosotros a veces pensamos, pero quizás hoy es menos, es que no esperamos el procesamiento de la angiotomografía y la perfusión para ver la trombólisis. Entonces, miramos la tomografía en 5 milímetros para ver si hacemos la trombólisis o no. Y en algunos casos hacemos la trombólisis después de la tomografía y después la angiotomografía para no perder tiempo justamente. Pero a veces este abordaje multimodal acaba ahorrando tiempo si eres rápido en el postprocesamiento. Y creo que en este punto el RAPID ayuda mucho. Como mencionaste, este postprocesamiento rápido, la posibilidad de una identificación rápida. Bueno, en algún momento todos iban a llegar y encontrar la oclusión proximal, pero el tiempo que se lleva para hacer este procesamiento, si tienes un software que facilita, se gana tiempo para poder tomar una decisión, a veces hasta logística, ¿cierto? Sí, seguramente. No estás siempre disponible, es decir, a veces el ACV ocurre, estás haciendo otras 10 cosas al mismo tiempo y hemos observado hay una unidad de postprocesamiento. Entonces se deja a los técnicos de la tomografía trabajando y estás ahí mirando. Hoy con los protocolos que demoran poco tiempo, aún preparando la jeringa, difícilmente se llega antes de la angiotomografía, o sea, ya se está mirando todo junto. No sé cómo son ustedes, pero mis colegas aquí, ellos no consiguen vencer a los técnicos de la angiotomografía. Nosotros todavía estamos consiguiendo ser más rápidos. Francier consiguió hacer una trombosis con 5 minutos en el hospital. Aquí el año pasado tuvimos 8 o 9 minutos como mejores resultados, pero es una desesperación grande, sabemos,
y a veces demora más para tener el acceso venoso del paciente que para hacer una angiotomografía, seguramente. Mi respuesta, Víctor, sí y no. En el Einstein conseguimos, pero en la escuela hacemos la perfusión también porque hasta que llegue ya tuvimos tiempo de hacerla. Creo que esto varía mucho. Cuando nosotros estamos juntos en el hospital, sí hay tiempo, pero cuando tenemos que mandar la imagen, mirar, entonces hay tiempo de hacer la tomo, angiotomo, todo de una vez. Gregory Albert comentó, Víctor, en su clase aquí, que él hace la tomo, perfusión y angiotomo después, porque ya usa la perfusión para tomar las decisiones. Por ejemplo, en el wake-up stroke o pacientes con una ventana más extendida, él hace la inversión de esta orden, que incluso me pareció interesante. No es lo que nosotros hacemos, pero me pareció interesante. Sí, yo uso mucho la perfusión para calcular el core. Entonces, a veces en los casos en que tienes duda, la perfusión te sitúa una P2, M3, A3, que no necesariamente estás mirando. Entonces, veo en los casos de todos los días que a veces no son tan evidentes, se necesita mucho más la perfusión que de la angiotomografía. Pero Sheila y Otavio, ¿ustedes hacen perfusión en las primeras 6 horas en los servicios de ustedes? Este es un punto muy interesante. Nuestra directiva era no usar la perfusión para contraindicar la trombectomía, pero la perfusión me parece que es muy útil para indicar casos en que a veces se deja pasar una oclusión. Víctor acaba de mencionar un ejemplo. No es fácil detectar una oclusión de M2. A veces es una trifurcación y con el software, con el programa Rapid, queda más fácil identificar esta oclusión de M2. Otro aspecto interesante son estos casos en que hay un aspect medio borderline, intermediario, y se ve un mismatch. Entonces, esto funciona muy bien. Entonces, la perfusión es útil en la ventana de hasta 8 horas para indicar más pacientes, para incluir más pacientes, no para quitar casos. Sí, pero en este caso entra no como regla, porque cuando estás en duda, si lo que haces es lo básico, angiotomo, hay oclusión, o es el paciente que está en una ventana para una trombosis endovenosa, o sea, hasta 3 horas, ¿para qué voy a agregar una angiotomo o perfusión? No incluimos. No, en estos casos no lo hacemos de rutina. Nosotros lo hacemos de forma rutinaria, no usamos para incluir pacientes en la ventana terapéutica, el caso básico, pero es que se empezó a hacer muy complicado. Hace la tomo, se hace el angiotomo y ahí se decide que va a ser la perfusión. Entonces esto lleva mucho tiempo. Como protocolo, me parece que sería más fácil incluir la perfusión en todos, que podría auxiliar en varios casos, y es lo que estamos. Entonces, las primeras 4 horas y media no usamos para decidir, no esperamos la perfusión para decidir nada, pero si tengo dudas, si es un caso en que hay una sospecha del Mimix, vamos a usarlo esto, pero la idea sería de hacer para todos. Si tienes tu sistema bien articulado para hacer el bolus después, sí, sin perder tiempo, no se puede retrasar el tratamiento. Es más para incluir más pacientes y quitar dudas. Bueno, Víctor, hay muchos elogios aquí por la excelente clase. Tenemos neuroradiólogos que están mirando. Y hay una pregunta aquí de Michelle Freuditi. Tenemos un excelente público con Ana Amelia, Michelle, Leticia, gente muy importante también que han venido a verte. Y Michelle te está preguntando si crees que todas las áreas del aspect tienen la misma importancia o si deberían tener una puntuación distinta, porque este siempre es un tema del aspect. No te da una buena idea con relación al pronóstico, de acuerdo, pero no una buena idea de volumen. ¿Te parece que esto podría cambiar, hacer una puntuación diferente?
Es una excelente pregunta de Michelle. Existen por lo menos 2 estudios que conozco que proponen una revisión de la escala de aspects, incluyendo la elocuencia. Estos estudios son retrospectivos, nunca han sido usados para la selección de pacientes, pero por lo menos trajeron una mejora en el análisis del pronóstico, del refinamiento de la puntuación aspects, que es lo que aspects nunca consiguió mostrar. Fue una diferencia en la previsión del desenlace superior o inferior a 5. En esa categoría todavía no consiguió diferenciar. Y como Michelle dijo, quizás a veces tenemos una puntuación de 1 punto en áreas que van a tener un gran impacto en el desenlace del paciente. Creo que esto seguramente ayudaría a hacer un refinamiento, a mejorar, principalmente a partir de ahora, la indicación de tratamiento para lesiones que en el pasado no indicaríamos. Y una lesión que quizás se puede beneficiar de este análisis serían los large cores, porque van a mostrar una lesión con gran volumen, con un aspects muy bajo, pero que no son tan elocuentes y a veces 1 punto de aspects vale 2 puntos de MRS, de resonancia. Creo que esto está muy bien puesto, a pesar de que no hay validación prospectiva, pero hay 2 escalas de aspects modificados, incluyendo la elocuencia, que creo que puede traer una mejor evaluación inicial de estos pacientes, principalmente en el large core. Es interesante, Víctor, porque los estudios, nosotros usamos más el aspect porque conseguimos cuantificar, usar la puntuación, pero para tomar decisiones yo no uso aspects, uso el tamaño de la región isquémica y por eso los casos de trombólisis endovenosa usaron el tamaño del área. Creo que con este miedo, porque la trombectomía es un poco más fácil, pero trombólisis, hacer trombólisis de una área muy grande, tenemos mayor riesgo de hemorragia. Entonces, esta extensión de ventana de trombólisis, yo creo que es interesante usar el criterio de 1/3 porque da una idea mejor de tamaño del área que el aspects, que a veces puede haber un aspects de 7 y el área aún así ser grande. Yo he dado la clase de forma imparcial, pero yo prefiero la perfusión, el tamaño del core en la perfusión. Entonces, si alguien me dice qué empiezo a mirar, yo miro el core y después veo el resto, solo para dejar mi personal opinión. Sí, si tuviéramos el volumen, sería realmente lo mejor, poder medir el volumen, ¿cierto? Creo que sería más fácil. ¿Sí? Iba a hacer una pregunta aquí que Elías hizo en la tomo y en la angiotomografía. Elías preguntó si consigues hacer la angiotomografía con contraste endovenoso. Sí, pero está hablando de la angiotomografía en general. Angiotomo cuando va directamente a la sala. Eliges ir directamente a la sala, consigo hacer un angiotomo con contraste endovenoso en el aparato de hemodinámica. Sí, el protocolo de hemodinámica es igual al de la tomografía normal. Se hace la inyección venosa y una adquisición de angio y de perfusión combinada con el contraste inyectado por la vena. Bien, muy práctico. Creo que realmente es el futuro. Sí y no, ¿cierto, Octavio? Porque si piensas en logística, en un país como Brasil, ¿cómo se bloquea una sala de hemodinámica para todos los eventos? Es decir, la selección tiene que ser una selección muy criteriosa, porque para hacer el procedimiento, cuando estamos seguros de que vamos a hacer un procedimiento, si eso ya no es muy tranquilo, imagínense bloquear la sala para el examen y a veces no se hace el procedimiento, quizás se hace el examen, no hay un vaso ocluido. Entonces creo que el concepto es excelente, es un poco parecido con el concepto de hacer trombólisis en la ambulancia, pero claro, la perspectiva de tiempo seguramente sería benéfico, pero como logística creo que es un gran desafío.
encerrar las salas, quitar al paciente de la sala. Sí, es un desafío, pero para centros de elevado volumen, de alta complejidad, que ya son drenados y rastreados y que van a recibir pacientes con oclusión proximal, creo que es el futuro. Sí, no vamos a poder escapar de eso, porque en nuestro centro, nosotros que estamos en medicina, recibimos muchos pacientes, solo no los llevamos directamente para angio, todos los pacientes que vienen deep and ship, porque todavía la anestesia no está en la sala. Nuestra barrera en el momento está haciendo coincidir con la anestesia. Sí, un paciente que llega a la puerta es diferente. Sí, por eso hay varios escenarios de complejidad, pero un hospital como nosotros de alta complejidad, que es un centro va a ser difícil de pasar directamente a una entrada directa para la angio. Drip and ship, estoy de acuerdo contigo. Es algo que va a dejar de existir cuando haya la calidad. Hasta porque ya hay una preselección, o sea, el paciente viene porque de alguna manera se detectó que es una posible oclusión de grandes vasos o porque hizo un angio antes. Pero es diferente el paciente que llega directamente al hospital. Sí, nosotros no tenemos esto porque los pacientes, 98% de nuestros pacientes vienen en la ambulancia ya seleccionados y aquí nosotros en la Paulista es directamente en la puerta. Entonces, claro, son escenarios diferentes. Bueno, déjenme poner aquí unos casos para que los participantes puedan votar. Vamos a mirar entonces la votación. No sé si voy a conseguir. A ver si consigo. Por favor, fíjense ustedes que yo comparto la pantalla, no consigo mirar el chat. Un instante. Bien, entonces, hemiplegia derecha, afasia global, desvío de la mirada hace 90 minutos. Fijándose en la tomografía, solo una decisión por imagen, ¿ustedes harían trombólisis en este paciente o no? ¿Sí o no? Lucas, ¿consigues poner las preguntas? Porque yo no consigo. Consegue colocar para mí? Vamos ver si ele consegue colocar no ar. A ver si consigue poner las preguntas. É a segunda pergunta. Você trombolizaria, certo? La segunda pregunta. Então, esse paciente, pessoal. Bien, entonces este paciente, vamos a votar. Vocês trombolizariam esse ¿Ustedes paciente? harían trombólisis en este paciente, siempre mirando un lado, comparando con el otro? El ACV sugiere que sea el hemisferio izquierdo. ¿Ustedes harían trombólisis en este paciente o no? ¿Sí o no? Votamos. A ver la respuesta, Lucas. Sim. ¿Consigues mostrarnos la respuesta? 88% das pessoas 88% de las personas dijeron que sí. Otávio trombolizaria esse paciente? Não. Octavio, ¿harías la trombólisis de este paciente? La imagen podría estar un poquito mejor. Sí, la ventana no está muy buena. Por lo que estoy entendiendo aquí, hay una pérdida de diferenciación blanco-gris bastante extensa en todo el territorio, una hipodensidad más profunda. Entonces, hay un comprometimiento importante aquí. La ínsula ya estaría fuera, el lentiforme está fuera. Aparentemente, EMI3, EMI4, EMI5, EMI2, 3, 4 ya están fuera. Es una región extensa de isquemia. Sí, toda esta área. Bueno, en realidad esta ventana realmente no está muy buena, pero si lo movemos, esta es el área que ha descrito. Entonces, toda la cerebral media para arriba y para abajo ya estaba comprometida. Esto es un paciente de riesgo para trombólisis. Entonces, normalmente lo excluimos. No sé, Giselle, si quieres comentar algo. Estoy de acuerdo. Creo que este es un paciente que realmente desde la perspectiva de volumen no deja muchas dudas.
Bueno, vamos a ver otro paciente. Hemiparesia izquierda, 2 horas de evolución. ¿Se haría trombólisis o no? Siempre comparando lo que vemos de un lado con el otro lado. Y lo que ustedes ven aquí también se repite en las otras áreas, para arriba y para abajo. A ver si consigo poner aquí. Ya he enviado la pregunta, a ver si está correcto. ¿Harían la trombólisis en este paciente? Hemiparesia izquierda, 2 horas de evolución. Tenemos que evaluar el hemisferio derecho. Déjeme provocar un poquito mientras todos contestan. Si en aquel paciente anterior hubieran hecho una perfusión y tuvieran una lesión inferior a lo que imaginamos en el aspect, si tuviéramos una zona de hipoperfusión, que tuviera una diferencia, digamos, de más de 1.4, 1.8 para la zona de perfusión, ustedes harían la trombólisis, porque excelente comentario, porque basándonos en lo que Víctor dijo de usar la perfusión para incluir pacientes y como ustedes están usando, por ejemplo, esto podría pasar. Podría. Y yo creo que esto es increíble porque la perfusión ayuda mucho cuando tengo duda. Entonces, esa región, esa zona isquémica que digo, parece estar tan grande, pero está tan sutil. ¿Será que realmente estoy viendo lo que está ahí? Y entonces la perfusión confirma lo que estoy viendo. Entonces, genial. Pero claro, la preocupación de lo que Víctor comentó, en realidad nos ayuda a evaluar este core, pero siempre tengo que mirar la tomo de cráneo sin contraste. Podemos mirar primero el core en la CTV de perfusión, pero tengo que mirar a tomo de cráneo sin contraste porque podemos tener un paciente con una tomo bien marcada y un core que no está apareciendo en la CT de perfusión o porque es un paciente que ha llegado después. Muchas veces el paciente no tenía el core porque era una ventana más larga y la circulación colateral hacía con que el core desapareciera. Entonces siempre tenemos que mirar y creo que Giselle ha hecho un excelente comentario en aquel paciente específico en que estaba segura. ¿Por qué? Porque el área extensa era compatible con el NIH-SS alto del paciente. Yo no haría trombólisis, aun si la perfusión mostrara un área menor de core. Pero ya tuve pacientes en que la zona isquémica, a veces la tomo sin contraste, nos engaña. El área isquémica parecía grande, era el hemisferio izquierdo, 12 y aparecía NIHS de 12 con un área que está entera. Algo no está bien, estoy viendo demasiado en la tomografía sin contraste y entonces pesando este NIHSS, si me mostrara un core menor, yo confiaría en esto. No sé qué le parece a Víctor. Creo que es muy importante discernir dos cosas. Primero, no vamos a confundir mismatch difusión-perfusión con el tamaño del core. Si el paciente tiene un mismatch o una discordancia muy grande, pero tiene un core muy grande, puede ser candidato para una trombectomía mecánica, pero no haría la trombólisis por el riesgo de hemorragia. Por otro lado, como dijo Sheila, el paciente no lee el libro, es decir, no llega con esta tomografía en que sabemos que todo está perdido cuando la miramos. Me gusta pasar con los residentes y discernir la diferencia de los señales tempranos. No todas las señales tienen el mismo significado. Por ejemplo, la pérdida de surcos sin hipodensidad, sin pérdida de diferenciación de zona blanca y gris, es un buen pronóstico. Generalmente porque hay un buen flujo colateral y que está lleno de flujo sanguíneo colateral. Pero hipodensidad solo no aparece en átomos, si ha quedado tan hipodensa, y entonces no va a aparecer en el core de la perfusión, pero hipodensidad es un marcador de un pronóstico muy peor. Sí, y es como fue diseñado el aspect originalmente, ver la hipodensidad en los 10 territorios. Sí, y no la desaparición de surcos. Yo suelo decir que hay una gradación. Primero es la desaparición de los surcos.
que es una señal cuando es temprana y aislada de un buen flujo colateral. Después hay una pérdida de diferenciación blanco-gris y después hipodensidad del tejido. Creo que este es este camino que se espera en el tejido isquémico. A veces no desaparece el surco porque ya es malo y empieza ya con hipodensidad o diferenciación blanco-gris. En este caso, Sheila, no sé cuál es la respuesta de todos, pero en este caso para mí falta algo muy importante para tomar la decisión. Fíjense que el flujo colateral en este caso, si el paciente tiene una oclusión proximal y un NIHSS muy elevado, yo eventualmente lo trataría porque tiene una hipodensidad más marcada en estría motora, pero si mira un poco más atrás, tiene una buena conservación de sustancia blanca y gris e incluso adelante. Hay una cierta diferenciación aquí. Aquí está más marcado, aquí un poco menos. Sí, y acá atrás también vuelve un poco esta diferenciación blanco-gris. Exacto. Este caso es difícil, pero hasta arriba tenía hipodensidad, entonces me parecía bastante grande. Un caso de estos, tal vez la perfusión ayudaría a decidir exactamente. Este es un buen caso para perfusión y este es un buen caso de mirar una toma proximal y hacer lo que a veces llamamos de perfusión de pobre, es decir, que no hay alto y un atomo. no hay, o sea, no hay una tomografía no tan mala. Yo hice esta pregunta al doctor Albert para saber si vamos a caminar para intentar que en la misma lesión podamos ver si hay áreas más o menos perfundidas, porque lo que veríamos en la perfusión, si esta región estuviera, sería un core muy bonito, pintado todo el mismo color. Tenemos pocas nuances en el cálculo automatizado de aspects. Y realmente este cálculo por área nos ayudaría a ver la estría motora y ver si esto realmente tiene una perfusión crítica o si es solo una región de penumbra, porque clínicamente es solo lo que tiene, una hemiparesia izquierda. Exactamente, ustedes tienen toda la razón, porque en realidad no hay los mismos tonos de gris en el momento que le evaluamos. Entonces, aquí, si trombolizaríamos, aquí depende, ¿cierto? Habría que evaluar mejor el caso. Yo creo que esta área es región. Yo quedaría en duda. Yo puse que sí, pero me quedaría en duda si tenía que trombolizar o no. Me parece que es un área grande. Sheila, voy a tener que despedirme de ustedes. Fue un inmenso gusto. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias por la clase. Hasta pronto. Bueno, ya estamos casi terminando entonces. Entonces, estoy siempre en duda en este caso. Vamos a ver, Víctor le mostró a ustedes el aspects. Vamos mirando y vamos a votar entonces. Este está fácil porque hemos puesto aquí las indicaciones al lado. Esta imagen aquí, que está bien oscura, subaguda, ¿cuánto ustedes le darían de aspects? Tienen ahí algunas informaciones para ayudarlos a calcular. Son 10 puntos en el total, 7 en estos cortes más bajos y 3 en los cortes más elevados. ¿Cuánto ustedes darían de aspects en esta imagen? Entonces, esta región M1, región de la ínsula. Después aquí más encima. Aquí más arriba, M4. Y aquí estamos un poquito en la duda. M5 solo aprofunda. No sé si los demás marcarían aquí. Menos del 50%, sí. M5. Entonces ahí sería un aspect 6. Por eso no puse 7 para no quedar en duda. Porque aquí alguien podría creer que esta región no sería necesario. Pero así lo calculamos, solo para mostrarles. Y un último caso, antes de encerrar, a ver qué han contestado aquí en esta de aspects. 19%, 8, 69%, aspect 6, 13%, aspects 4. Bien. Entonces, a veces realmente tenemos dudas, pero
queda un poquito más objetivo de evaluar como Víctor les ha mostrado. Y en este caso, para quienes han visto la clase de tomo el año pasado, ya han visto este caso, pero me gusta usarlo para que intentemos estar atentos. Entonces, mujer, 46 años, tuvo una súbita hemiplegia izquierda a las 13 horas, tomografía de cráneo con 35 minutos de evolución, evaluada en otro hospital y vino transferida para trombólisis en nuestro hospital. Llegó con 1 hora y 45 de inicio de los síntomas, NIH de 12, somnolienta, pléjica, desvío de mirada y negligencia. Esta era la tomografía del otro hospital. Entonces vino con la tomografía del otro hospital para hacer una trombólisis directamente. Consiguió llegar con 1 hora de la primera tomografía. Y entonces tenía esta tomografía. Siempre miramos del lado derecho comparando con el lado izquierdo. ¿Ustedes creen que esta paciente con esta tomografía que vino del otro hospital tendría indicación de terapia trombolítica 35 minutos del inicio de los síntomas? Vino transferida para hacer esto. ¿Harían una trombólisis en este paciente? ¿Sí o no? El no sé. Aqui não sei, Xelinha. Tá o 3 aqui, não sei. E não sei. Isso aí, então. Sí, no y no sé. Vamos ver, pessoal. Então, o paciente tem 1 hora e 45 El paciente tiene 1 hora y 45. Entonces, la tomografía fue hecha a los 35 minutos. 1 hora después estaba con nosotros para decidir qué hacer. Não, caso difícil. Não, a gente olhou, né? Entonces, nosotros miramos. ¿Por qué les parece que no tendríamos que hacer terapia trombolítica? Un momentito. O que o pessoal respondeu aqui? A ver qué han contestado aquí. ¿Por qué no deberíamos hacer trombólisis? Deixa eu ver aqui. 83% sim. 83% sí, 3%, 13% no y 3% no sé. Entonces, es un caso difícil. Vino con la historia de hacer trombólisis evaluada previamente. ¿Quién votó? Los pocos que votaron que no. Nosotros contraindicamos la trombólisis en este caso, sin ninguna duda. Tenía un horario bien definido de inicio de los síntomas. Conversamos bastante con la paciente porque nos pareció rara la tomografía. ¿Por qué les parece que hicimos la contraindicación de la trombólisis en esta paciente? Porque ya tenía un infarto extenso de la cerebral media, había una hemorragia, había vasos densos en la cerebral media, o la primera y la segunda están correctas. Vamos ver aí o que vocês acham. Vamos votar. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estas opciones? Então, 18% acharam que tem um infarto 18% cree que tiene un infarto extenso, 27% hemorragia y 54% creyó que había un infarto extenso y hemorragia en la tomo, que es la respuesta correcta. No sé si Octavio y G quieren comentar este caso. ¿Qué les parece esta tomografía que fue bastante intrigante? Porque conversábamos con la paciente y ella decía que no tenía dolor de cabeza. Não, a gente voltou, olhou. Nosotros volvimos, miramos otra vez y dijimos, qué raro, parece que hay hemorragia aquí. Subaracnoide, sí, parece sangre subaracnoide. Entonces volvimos a la paciente y decía, no tengo dolor de cabeza. Não parece que tem sangue No solto. parece que tiene un sangre entre los surcos allá arriba. No HSA aneurismática, pero parece sangre de vasoconstricción reversible. Aí o que a gente fez? Entonces, ¿qué hicimos? Esta paciente que estaba rara, creíamos que parecía que había sangre, creíamos que había hipodensidad grande, pero no estábamos tan seguros. Y haciendo la historia, ella decía que no tenía dolor de cabeza. Y mirando, no me parecía claramente una hipodensidad, parece más una pérdida de diferenciación subcortical. Lo veíamos y había otras. Entonces no estábamos tan seguros de esto, no se veía tan bien.
parece hipodenso. Yo subí, conversé con... En realidad, esta paciente tenía un aneurisma cerebral con una hemorragia subaracnoide. Cuando la familia llegó, la suerte es que se recuperó completamente. Cuando volvimos de la tomo en el hospital, ella estaba con NIH de 1, una paresia en el rostro inferior. En la época no se hacía tomo y angiotomo y podría haber sido diferente para confirmar una CB isquémico o otra causa. Ella volvió sin la angiotomo y la familia llegó y nos dijo, doctora, estábamos muy preocupados porque hace una semana tiene un dolor de cabeza increíble. Entonces sí había una historia de cefalea, había sido atendida, liberada de su casa y venía hace una semana con dolor de cabeza y hoy había quedado hemiparética grave de repente, a la izquierda con desvío de mirada. Caso igualzinho aqui, 2 dias atrás. Tuvimos acá hace 2 días el mismo caso. Ahí cambia, entonces digamos, qué raro. La mayor probabilidad que nosotros imaginamos era un HCA por ruptura de aneurisma y entonces sí, haciendo un vasoespasmo, una isquemia en la región. Y en la tomo del hospital vino un poco de sangramiento y ahí sí se veía un poco de sangre en las externas. Hizo una resonancia también, no era toda esa región, había un área isquémica aquí en esta región. En la DC estaba un poco más oscuro, había sangre en los surcos, entonces era una paciente que estaba teniendo vasoespasmo después de una hemorragia subaracnoide. Si hubiéramos hecho el angiotomo, hubiéramos visto esto directamente. Muito interessante. Muy bien. Assim, acho que o trick desse caso para HSA Lo que pasa en este caso es que hay que recordar que la primera semana la sensibilidad de la tomografía para HCA cae para 85% porque hay recirculación, entonces se deja de ver esta sangre, solo se ve la sangre en el surco y en la resonancia parece que se enciende, esto queda muy claro. Tomo, né? La importancia de la angiotoma en estos casos, ¿cierto? Sí, nos hubiera aliviado mucho porque fue un caso muy raro, una paciente joven, estábamos muy preocupadas y podría habernos ayudado bastante. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta para que podamos encerrar? Não, acho que é isso. É isso, né? O pessoal não tem mais perguntas aqui. Bueno, creo que es esto, no hay más preguntas y bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Nuestro próximo Global Stroke Alliance será en el día 15 y es imperdible. Inviten a todos porque vamos a hablar de nuestra historia de resiliencia no ha terminado. Júntense a nosotros. Vamos a hablar del Resilience, los próximos pasos. Giselle y Octavio hablando de lo que está por venir, invitando a todos para participar en Brasil y fuera de Brasil también. Era eso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. Buenas Beijo.